¿Qué tal? Para tema de trabajo final quise escoger la corrupción porque me parece que es un tema muy preocupante para nuestro país, que cada vez va en retroceso según mediciones de Transparencia Internacional, que ha sido la medición más sostenida desde el año 1995 a cargo de Transparencia Internacional, que es una organización internacional creada desde 1993 para medir hasta actualmente hasta 127 países en su índice de percepción de la corrupción y que posteriormente inspiró la creación de Transparencia Mexicana, que es otra organización que comenzó a medir la percepción de la corrupción también con el índice nacional de corrupción y buen gobierno en el año 2001 y que dejó de medirlo en el año 2009 y que posteriormente tal vez inspiró al INEGI a incorporar medidas de la corrupción en el 2011 y que me permitió también hacer este trabajo, que de alguna manera es un inicio en alguna investigación que posteriormente haré sobre la corrupción en México, que espero lograrla para mi tesis. En este caso es la Encuesta Nacional de Calidad de Impacto Gubernamental en SIC 2015 y quise investigar sobre la frecuencia de los actos de corrupción en las entidades y su relación con la denuncia de estos actos en México. Y la pregunta de investigación es si existe relación entre la frecuencia de los actos de corrupción en las entidades y la denuncia de esta ante las autoridades pertinentes. Y la justificación es que la corrupción es un problema alarmante que debe ser atendido por el gobierno, debido a que ha ido en aumento a lo largo de los años, como lo ha demostrado en mediciones como la de Transparencia Internacional, que ha posicionado a México en el lugar 30 de 127, cuando el año pasado estaba, por ejemplo, en 2015 que fue la última medición, en el lugar 35, habiendo retrocedido 105 escaños a nivel internacional, de la mano con la impunidad que se ha mantenido constante, según mediciones del propio INEGI, debido al clima político actual en el que existe una percepción generalizada hacia la corrupción como uno de los grandes temas nacionales. No omitamos mencionar escándalos como los de Duarte, escándalos como los de por ejemplo, las deudas ocultas de Thomas Yarrington, o por ejemplo, los fondos utilizados de los ciudadanos en Puebla, que se hablan del exgobernador Rafael Moreno Valle, etcétera, etcétera. Entonces, también a que existe altos costos económicos, políticos y sociales, como las externalidades negativas que causa la corrupción. Esta es una justificación de la importancia de investigar la corrupción. El objetivo general del ENIC, el que nos interesa, es que pregunta sobre la prevalencia de actos de corrupción y la incidencia de los mismos en la realización de los trámites, pagos, solicitudes de servicios públicos y otro tipo de contacto de los ciudadanos con las autoridades. Es bienal y pues la siguiente estará saliendo o terminamos de levantar el 15 de diciembre de 2017 si todo sale bien. Esta gráfica me la voy a saltar por el tiempo del video, pero es interesante. Son los trámites que resultaron con más corrupción en la última medición 2015, siendo el que resultó con mayor corrupción el contacto con las autoridades de seguridad pública, con mayor índice que el del 2013. Y este es el modelo planteado, que es un modelo con efecto interactivo entre una variable DOMI, que es la percepción de la corrupción como uno de los problemas más importantes en México. Debían responder las personas sí o no. Es considerada como uno de los problemas más importantes o no. Y una variable continua, que es el número de denuncias de situaciones de corrupción en trámites. Esto con la variable dependiente o principal, que es la frecuencia de la corrupción en las entidades federativas. Entonces, la interacción de estas dos con relación a la variable dependiente nos da estos resultados. Por cada denuncia, la frecuencia de la corrupción en la entidad tiene este resultado, 0.08,
Luego, por el hecho de percibirse la corrupción como un problema importante a nivel nacional, la frecuencia de la misma aumenta en 0.07. Y luego, por el hecho de percibirse la corrupción como el segundo problema más importante a nivel nacional y por cada denuncia, la frecuencia de la corrupción en cada entidad federativa. Y vemos este es el efecto de la interacción y no hay efecto de esta interacción en la frecuencia de la corrupción. No importa el número de denuncia y no importa la percepción de la corrupción como un problema, la frecuencia de la corrupción no aumenta ni disminuye. Y esta es la gráfica. Podemos observar lo mismo. Esta es la interacción de la variable continua, que es el número de denuncias. El número de denuncias, entonces, eh, permanece igual o cambia de acuerdo a la percepción del problema como de la corrupción como un nivel de perdón, acorde a la percepción de que la corrupción es un problema a nivel nacional. Entonces, así sería el aumento de las denuncias cuando la gente contesta que no es un problema la corrupción, y así es el número de denuncias cuando la gente contesta que sí es un problema. Entonces, esta gráfica demuestra una vez más que no tiene relación. Y bueno, finalmente las conclusiones. El hecho de que la corrupción sea percibida como el segundo de los problemas más importantes a nivel nacional, porque luego más adelante la encuesta, a pesar de que esta es una DOMI, también pone otras DOMIs y al final pondera el número de veces que fueron elegidas dichas DOMIs y pondera cuál fue elegida mayor cantidad de veces. A pesar de que la corrupción sea percibida como el segundo de los problemas más importantes a nivel nacional, no tiene incidencia sobre el aumento en el uso de la denuncia por delitos de corrupción como herramienta de la defensa y por ende tampoco tiene incidencia sobre la disminución en la frecuencia de estos actos en las entidades federativas. Sin embargo, es importante mencionar que se trata de un modelo débil con un valor P de 0.31, como mencioné, es decir, no es estadísticamente significativo, y tiene una R cuadrada de 0.04, por lo que solo el 4% de la variable dependiente, que es la frecuencia de las prácticas de corrupción en la entidad, está siendo explicado por las variables independientes mencionadas, que es la interacción DOMI continua, número de denuncias. En realidad, esta es una señal de que, como se plantea en el escrito que mandé en la tarea, de que existen otras variables explicativas con mayor peso. Por ejemplo, podría ser el nivel educativo con el nivel de corrupción, que ya más adelante también en la tarea mandé que tampoco se ha demostrado que tampoco explica la corrupción, y otras variables independientes que sí explican de mejor manera la corrupción, como la desigualdad o como, por ejemplo, un ambiente de paz y, por ejemplo, otras que se cree que sí le explican y sin embargo no tanto, como una mayor transparencia o una mejor cultura de la legalidad. Y pues bueno, entonces aquí es el planteamiento, aquí está lo que se tiene más actual en México al interior del país y aquí está un primer intento de medición al interior del país de lo que es la corrupción y la interacción que planteo como proyecto de trabajo final. Muchas gracias.